Bienvenidos un día más a mi salón. Hoy tengo el placer de presentar a Luis Blázquez. Ha sido comercial durante 32 años en el mundo de la peluquería. Me conoce desde muy pequeña, así que vamos a hablar con él de experiencias mías, pero también del mundo de la peluquería, cómo ha cambiado el mundo de la peluquería y todo lo que hemos conseguido en estos años en el mundo de la belleza. Así que nada, venir. Aprenderéis un poquito más de lo que va detrás de los salones. Todo eso que se cuece detrás de los salones lo vamos a aprender hoy con este caballero. Hola Luis. Hola. Muchísimas gracias. Sé que para ti esto a lo mejor es un compromiso. Pero sí que la verdad que me hacía muchas ganas y el placer de tenerte aquí, porque para mí eres una persona muy importante. Yo, como siempre he dicho, en mi camino me he cruzado con mucha gente y en este caso cruzarme contigo desde muy jovencita, que ya hablaremos de eso, desde muy joven, la verdad que ha sido todo un aprendizaje desde mi parte. He aprendido muchísimo al lado tuyo y me has enseñado cosas que a lo mejor, pues, quizás con otros comerciales no he tenido esa empatía o esa cercanía, y contigo siempre lo he tenido. Entonces, desde el respeto siempre nos hemos hablado, pero sí que es verdad que me has enseñado mucho en este camino. Has sido comercial de peluquería durante 32 años, si no me equivoco, ¿verdad, Luis? Y la verdad que tienes que tener un rodaje hecho en peluquería, y hoy sí me gustaría hablar pues de un poco del tema de la belleza, de cómo ha ido cambiando la belleza, porque ha cambiado los salones de belleza y ha cambiado esas peluqueras que están dentro de esos salones y se han convertido en empresarias, ¿no? En vez de artesanas solamente, se han tenido que dedicar también a ser empresarias. Entonces me encantaría saber de ti. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias por estas palabras y por contar conmigo, ¿no? Para mí es un honor, por supuesto, ya viendo tu trayectoria. Y bueno, sí es verdad que los comienzos fueron yo con unos poquitos años, ya 30 y tantos tenía cuando empecé en el mundo, y efectivamente tú eras muy jovencita, ¿no? Pero realmente mi trato fue con tu mamá, sí, que fue una de mis primeras clientas en este mundo. Y bueno, a raíz de ahí sí es verdad que he seguido tu trayectoria, que ha sido pues una época pues así un poquito en línea recta, pero después fue un despegue total, y no sabes hasta dónde puedes llegar. Pero yo creo que en alguna ocasión te dije que llegarías lejos, sí. Y ya creo que tal y como estás, estás en un nivel muy superior, me dices que ¿cómo ha cambiado la peluquería en todos estos años? Bueno, pues efectivamente ha cambiado muchísimo, y algunas cosas para bien y otras no para tanto, porque yo siempre he achacado que se falla un poco el que la persona cuando va a un salón no hay alguien que la asesore, que la guíe, sino que vienen a veces con la idea muy preconcebida, y realmente necesitan a alguien que le asesoren y le digan esto no te va bien, porque nos guiamos a veces de lo que vemos siempre en televisión o la moda, ¿no? Y sin saber que igual esa moda no le va bien a esa persona. Entonces, bueno, es uno de los hándicaps que realmente pues, pueden haber cambiado un poco, que ahora existe, y personas como tú, Angélica, que se preocupan mucho de la imagen. Y la imagen, es decir, porque un pelo ondulado no le va igual a todas las caras, ni a todo el estilo, a todas las facciones, ¿no? Y un pelo lacio, pues lo mismo. Entonces, que haya una persona que ve con otra imagen y le pueda informar de lo que puede llevar, pues es importante. Y ese es el camino que tú llevas y la diferencia, que antes no era así. Pues fíjate, Luis, como dices tú, empezaste con mi madre como comercial, yo allí de adolescente, hasta que empecé a estudiar y a prepararme. Y algo que yo veía en la peluquería de mi madre, que me puedes decir, confirmar si también pasaba en otros salones, sí que veía que la gente venía ya con una idea clara, como dices tú, y te decían, pues la presentadora en ese momento, ¿no?, que estaba de moda, por ejemplo, Isabel Gemio,
una de las que fue un mito para muchas mujeres, venían y todas querían el mismo corte. Me parecían clones. Sí, eran como clones, ¿no? Y eso lo veía yo mucho en peluquería cuando yo era más joven. Y yo siempre decía, ¿cómo puede hacerse con ese, como dices tú, con ese tipo de rostro, cómo se puede hacer ese tipo de corte? Entonces sí que eso me llamaba mucho la atención de las mujeres de antes, ¿no? De cómo iban las peluquerías y tenían todo el tiempo del mundo, ¿no? Hasta se tomaban su café, en aquella época que tú me estás hablando, hasta podían fumar dentro de los salones y era como una familia, ¿no? Y hoy en día lo que yo percibo es que es todo lo contrario. Las mujeres tenemos cada vez menos tiempo. Trabajamos, tenemos muchas obligaciones, entonces ya la mujer no quiere estar mucho tiempo en el centro de belleza, quiere que sea rápido, que no como antes, que me acuerdo mi madre tenía salas de espera hasta de atrasos de media, 40 minutos, 1 hora. Esperar 2 horas para que me atendiera. Para que veas, antes una peluquera para poder hacerte el pedido, a lo mejor, ¿no? Te pegabas 2 horas esperando por ella. Sí, correcto. Pero fíjate, ese tema que dices, en la peluquería antes se hablaban de muchas cosas. A veces hacía falta ser hasta un poquito psicólogo, ¿no? Porque la gente iba también a despejarse un poco. Pero realmente de lo que, para mí, la base primordial, que era de arreglarse el pelo o teñirse, eso pasaba en un segundo plano, a un segundo plano. ¿Qué pasa? Que ahora mismo todavía existen. Yo no hace mucho que ya he dejado del mundo, porque he pasado a otra etapa, me encontraba todavía con salones de ese tiempo atrás, que simplemente se dejaban llevar por lo que la clienta decía sin mirar nada más, y que iban al salón pues a veces hasta pasar el rato, porque no tenían otra cosa que hacer. Y sin pensar que, pero bueno, sí es verdad que peluquerías como esas hay montones. ¿Dónde buscamos la diferencia? Pues en salones donde nos marquen algo que no encontramos en otras. Yo me encontraba con muchas empleadas que querían montar una peluquería y yo siempre les decía una cosa, no montes una peluquería más, porque vas a ser una más. Busca algo que te diferencie, algo. No sé decirte el qué, pero busca algo. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque durante una etapa, porque no te visitaba, no sabía tu trayectoria, ¿sabes? Durante tiempo. Sí, había un paréntesis ahí que no... Y que no nos vimos, ¿no? Y sí es verdad que llegó un momento que solamente ver cuando pusiste el salón, el diseño, todo, la imagen, ahí noté de que tú estabas marcando una diferencia. Una diferencia con respecto a los demás. Yo no voy a decir ni mejor ni peor, porque cada persona pues hace lo que cree más conveniente o según su estilo o lo que sea. Pero si realmente con miras a ser una mujer empresaria, una mujer con miras de futuro y eso, marcar esa diferencia que a la postre pues está viendo por tu trayectoria que está marcada de éxitos. Yo creo que una de las partes ha sido el entrenamiento que tuve en la peluquería de mi madre. Cuando ya me independicé, quise independizarme, sí que es verdad que me ayudó mucho la escuela que tenía mi madre y toda esa trayectoria que tuvo, a mí me servía de ejemplo. Y eso es lo que hoy, y hemos hablado varias veces de eso, Luis, que es lo que falla, ¿no? Que la gente se cree que lo sabe todo, que no hace falta ayuda de nadie, que la vieja escuela ya no, ¿a eso para qué? Cuando estamos volviendo a la vieja escuela, estamos volviendo a tener técnicas de trabajo en peluquería que los hacía mi madre hace 30 y pico años o 40 años, ¿no? Entonces, me da pena que estas personas que están ahora, estas chicas jóvenes y que quieren emprender y que no escuchen a las que ya tienen recorrido, ¿no? Tienen una experiencia y un conocimiento de lo que es el mundo de la peluquería. Y yo creo que si hoy una parte de mi éxito, y yo siempre lo he dicho con la boca bien abierta y bien grande y con una voz bien asegurada de que es verdad que esos pilares de mi madre me sirvieron para mucho, para mucho. Y me da pena que todo ahora es todo moderno, todo es, pero no se olvidan de que las bases están en la vieja escuela de la peluquería. Pero todo el mundo no tiene esa vieja escuela, porque te digo, yo tuve una gran diversidad de clientas, la mayoría maravillosas, y clientes, tu madre siempre me marcó de una manera muy especial, porque a pesar del
esa época que lleva muchísimos años en el sector, era cómo trataba también a las personas, porque indudablemente podía tener confianza, y a mí siempre me llamaba la atención cuando yo me sentaba a escucharla y cualquier persona que llegaba le preguntaba qué tal, cómo está, no sé, ¿sabe? Es ese trato que automáticamente a mí me llenaba muchísimo, porque luego escuchaba, porque también es escuchar, pero el tono, jugaba un montón de cosas, el factor del tono de voz, la educación, porque eso también es importante, algo que ahora mismo falla muchísimo, ¿no? Ese exceso de confianza, que ese exceso de confianza que la gente confunde. Cuando conocemos mucho a una persona, pensamos que ya ese respeto se queda un poquito a un lado y pasamos a eso, habría la palabra ser confianzudo, puede ser, ¿no? Sí. Que son dos cosas distintas. Sí, muy diferentes. Y tú puedes conocer a una persona durante mucho tiempo, pero hay que marcar siempre una línea, porque esa línea es muy delgada. Y si la sobrepasas, estás listo. Estás listo. Y para mí ha sido importante, porque en el mundo del sector que estamos hablando, es complicado. Es complicado porque tanto a la vez tú eres comercial, a la vez tú estás vendiendo imagen, yo también vendía productos, y a veces nos dejamos llevar por ese entusiasmo, pero no nos ponemos en el zapato de la otra persona, porque hablamos y volvemos al principio, no escuchamos. Sí, la escucha activa es fundamental, y más en un tema como el nuestro, que es tan delicado, ¿no? Que al final, yo siempre digo que la persona no viene a hacer un cambio de imagen. El cambio de imagen no es, lo que quiere es sentirse diferente y sentirse ella misma, sin tener que copiar a nadie, buscar la autenticidad. Pero yo siempre digo, la gente no viene a la peluquería a ponerse guapa, como lo decimos, ¿no? Que viene a... No. Muchas de las mujeres que pasan por los salones pasan para que les saque lo mejor de ellas. Es que mucha gente no sabe. Ese diamante que hay ahí, claro, que no sabe qué es lo que le conoce. puede ir mejor, porque realmente pasan a lo mejor toda su vida y están con una imagen que no le... Y a lo mejor dice, pero si tú no te hubieras cambiado el peinado en tal momento, o te hubieras hecho este corte en tal momento, tu vida hubiera cambiado de imagen. A mí me da pena cuando hay personas, tanto hombres como mujeres, que los ves de jóvenes. Hay una foto de joven y la ves 40 o 50 años después, prácticamente con el paso de las arruguitas y demás, pero mantienen el mismo estilo. Y a lo mejor nos han encontrado, y te digo, no solamente en el pelo, en el cabello, en el vestir, porque toda la ropa, a todo el mundo no nos queda de la misma manera. Y a veces los maniquíes es una historia, pero el maniquí es estilizado, maquillado, y ¿sabes? Pero después a mi cara, esa camisa que la veo ahí tan espectacular, a mí no me pega, porque tengo un Michelin por aquí y un Michelin por el otro lado, pero seguramente que hay una que me va a venir a mí bien, ¿sabes? Entonces, eso es lo que hace una asesoría de imagen, eso es lo que tú estás haciendo, precisamente sacarle a esa persona que viene lo mejor de ella, porque cada uno seguro que tiene algo que realmente le marca la diferencia. Sí, con respecto a los demás. Tiene su propia firma. Exactamente, la propia firma. Sí, correcto. Y a veces vamos a los salones y parece que nada más que están de cuello para arriba, ¿no? Vamos a cambiar el color, ¿no? Color de tendencia este, pero es que esa persona tiene cuerpo y hay que revisar todo, hay que mirar qué estilo de persona es, cómo se viste, en qué ambiente está. Exacto, es que su profesión. Tantas cosas, si va a venir habitualmente al salón, o son personas que no tienen, porque a lo mejor el tiempo, no es porque no puedan, sino porque su tiempo no les vale, entonces hay que buscarle siempre comodidades a la hora de aplicar un color, de aplicarle unas mechas, siempre tienes que buscar esa comodidad. Todo eso que se estudia ahora y que se valora a una persona, pues antes no, antes como decías tú, era sota, caballo y rey. ¿Qué te pongo? ¿El color del mes pasado? ¿El mismo? La frase era, ¿te pongo el mismo? Ni siquiera le dejabas, ¿no? ¿Quieres el mismo, verdad? Y el otro sí. Y hoy en día hay ese juego, ¿no? Ahora la frase que yo más oigo dentro de mi centro, y creo que muchísimos centros que se han dedicado, como yo, a trabajar la asesoría, a verlo con qué me sorprende la peluquera hoy, ¿no? Eso es bonito, llegar y sentirte con esa sorpresa de que te puedo buscar siempre ese wow. Yo siempre digo que hasta que no llegue el wow, no termina de convencerme ese color, esas mechas, esa forma de corte. Yo creo que también hay que conseguir que la gente se sienta segura, que es lo que falla hoy en día. Pero fíjate, esa seguridad la obtiene cuando tú sientas a ese cliente o clienta en el salón y la escuchas o la haces hablar.
porque realmente para tú conocer, en ese momento tú estás captando cómo habla, las facciones, el pelo, esa onda pues igual le pega mejor en el otro lado, la estás viendo, la estás observando, ¿sabes? Y la mayoría de las veces eso no se hace. ¿Por qué? Porque vamos a contrarreloj. Sentarse no. Y lo primero, a nosotros nos enseñaron en el mundo de la peluquería, si es verdad que, aunque sea lo mismo, era en el sector comercial, ¿no? Pero sí es verdad que al cliente hay que escucharlo, ¿no? Y decían, señores, siempre al cliente chapó cuando alguien lo sienta. En primer lugar, le dice gracias por, de entre tantos salones, venir al mío, darte las gracias por eso, porque me has elegido a mí. Y luego sentarle y darle, no voy a decir que ponerlo como una silla de oro, así y tal, pero casi, es decir, es especial para ese momento, pero sentarlo y decirle gracias y ahora escuchar, hablar, antes de ponerle lo que es la bata, antes de ponerle cualquier cosa, ofrecerle, como he visto en tu salón, ¿quieres un vaso de agua? ¿Te apetece algo? Es decir, porque es una forma también de relajar, ¿no? Sí. Una forma de relajar. Y en ese momento, pues la clienta dice, pues mira, me gustaría un cambio de look, me gustaría, ¿cómo me ves? ¿Qué me harías? A mí eso me encanta. Cuando yo, claro, es mi profesión, he escuchado mucho y a mí muchas veces me daba pena, dice, ¿cómo es posible que tengas el salón lleno de gente? La verdad, porque dice, no lo entiendo. Y bueno, porque dije, realmente es deprimente. Pero en otros sitios, contaditos con los dedos de la mano, sí es verdad que escuchaba eso en uno de los salones, el tuyo. Cuando esa persona se sienta y realmente quiere que alguien le informe, alguien realmente preparado o preparada, que le diga qué es lo que le puede ir mejor. Para mí eso es que me encantaba, porque en el mundo mío era muy rutinario el trabajo. Sales de un cliente, visitas otro, sales de un cliente, visitas otro. Entonces era bastante rutinario, pero a veces el estar sentado y escuchando, para mí fue un aprendizaje. Por eso volvemos a lo de tu madre. Yo era joven. Y yo prácticamente me pusieron una carpeta en la mano con una cantidad de fotografías y apenas yo sabía lo que era una laca. Y sale a la calle. Eso es como salir a un ruedo y venga a ver, a torear, sin saber, ¿no? Y a mí al escucharme, y tu madre para mí fue un ejemplo, siempre lo digo, una persona, aparte de la educación, la forma con la que te hablaba, te escuchaba, te decía, bueno, realmente era importante. Y lo hablábamos antes, Angélica, no hay, la gente no tiene tertulia, no dialogan. Entonces... Falla, la comunicación a veces falla y sobre todo también en un salón cuando quieras hacer un cambio de imagen no puede fallar en la comunicación entre ambos, tiene que ser 50% de la persona y 50% del profesional, ¿no? Efectivamente. Pues me alegra un montón estar esta tarde un ratito contigo. Para mí ha sido un honor, y que contaras conmigo. De estas conversaciones que al final son importantes porque la gente tiene que saber también lo que se mueve en las peluquerías y cómo se trabaja y cómo se desarrolla una peluquería. Y ya por último, ya para terminar, las tendencias. Tú que has trabajado tantos años para unas firmas que siempre, pues quieras o no, va muy a la moda y tiene que ir a la moda. ¿De dónde salen esas modas? ¿Quién inspira para que salgan todas esas modas que sale a veces del color, a veces de hoy se lleva más volumen, otras veces se lleva menos volumen? ¿Dónde salen esas? Mira, te voy a hacer un pequeño resumen. Cuando nosotros presentábamos, por nuestra firma, presentaba las nuevas colecciones, eso era un trabajo del año anterior. Siempre las tendencias, las modas, otoño, primavera, verano, primavera, verano, otoño, invierno, siempre salen con un año de antelación. Y nuestra firma lo que hacía se guiaba, pues a veces del bosque, de las plantas, de la textura de las flores, de los cielos, porque había modas o no había modas, es decir, a veces salían tonos de colores que estaban enfocados a eso. Y sí es verdad que siempre había una guía básica, que creo que era en París, donde todos los modistas, peluqueros, grandes peluqueros, se iban y buscaban esas tendencias, es decir, bueno, ¿por qué para el año que viene va a ser el azul en la ropa, va a ser tendencia el azul en el vestir? Pues siempre había una razón, porque alguien en un momento determinado había visto unas texturas en el cielo, porque ha sido especial esta primavera, pues bueno, pues para el año que viene vamos a sacar esto, porque a veces son los rosa o porque son los verdes. Entonces luego todo va conjuntado, el pelo, el cabello, lo que es el maquillaje, la ropa, los zapatos,
todo luego unido. va unido. Sí. Y es verdad que cuando nos presentaban esas colecciones nos decían que era siempre un trabajo del año anterior, porque en algún momento habíamos preguntado eso, ¿por qué? Y dice, pues son muchos factores, muchos factores. Y si yo ahora mismo ya no recuerdo, porque llevo ya unos años fuera del... Pero si miras colecciones anteriores, a lo mejor en folletos de lo que es la firma, verás que tienen un nombre y a veces tenían ciertos nombres basados, sí, o hasta en las piedras, las rocas. Sí, siempre había una inspiración. Una inspiración, vale. Pues nada, Luis, muchísimas gracias por compartir este ratito y como siempre digo, pues oye, desde la humildad cuando vamos quieras, a enseñar Angélica, algo que desde la experiencia pues sí, tenemos ambos. Sí, sí. Muchas gracias. Te deseo todos los éxitos del mundo, que ya los tienes, gracias. pero para el futuro. A ver. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti, Angélica.